peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión. Una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra desalmada. Este gobierno va a dejar un rencor profundo en el sur peruano. Y eso será muy difícil de resanar, porque además todo esto ha estado teñido de un racismo terrible, inaceptable, que yo nunca pensé que iba a haber en la esfera política. El politólogo Alberto Vergara destruyó al usurpador Dina Boluarte y aseguró que en el Perú hace tiempo se rompió el consenso democrático y lamentablemente la democracia también se está quebrando. Y es que la genocida Boluarte es la continuidad degradada de Castillo y no algo diferente, por lo que su gobierno es una barbarie. Esto porque en una alianza con el legislativo está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. El Ejecutivo y el Legislativo están trabajando con decisión para que las próximas elecciones no sean democráticas. Ya están tratando de dominar a las cabezas de las entidades electorales, amedrentando a periodistas e intentando inhabilitar a actores políticos y hasta partidos que los parásitos del Congreso consideran no democráticos. Además, puntualizó que la presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, dejará uno roto, pues con tal de disfrutar de su lotería presidencial, esta presidenta desalmada incendió el país con altas dosis de violencia en las protestas en su contra, que provocaron más de 60 muertos, decisiones que ha respaldado totalmente Dina la asesina, agraviando al pueblo al tildarlos de terroristas y narcotraficantes sin ninguna compasión, convirtiéndose así en una presidenta desalmada cuyo gobierno dejará un rencor profundo en el sur debido al racismo del que fueron víctimas. A continuación demostramos el video. En estos 4 minutos, tal vez convertidos en 5, voy a intentar desarrollar 2 puntos. Primero, uno sobre el contexto en el que ocurre la presidencia de Boluarte, y segundo, caracterizar el gobierno de Boluarte para tener el marco de lo que está ocurriendo. Entonces, primero, el contexto, del que es crucial ser consciente de lo siguiente. En el Perú, hace bastante, se rompió el consenso democrático, y por tanto, inevitablemente, la democracia se está quebrando también, ¿no? Entonces es interesante arrancar con esto, porque si no caemos en el error de analizar la crisis desde los nombres y terminar creyendo que nuestros políticos pasajeros, casuales, son aquí lo clave, ¿no? Y lo importante no son ellos, sino que el consenso democrático está hecho pedazos en el Perú, ¿no? Y hemos sido testigos de esto desde hace mucho tiempo, por ejemplo, de parte de la derecha peruana, que sin fisuras intentó un golpe de Estado electoral el 2021 cuando alegó sin ninguna prueba que Castillo había cometido un fraude, ¿no? Y buscó que no llegase al poder. Luego asumió Castillo y la izquierda demostró también que desertaba del consenso democrático, ¿no? Incluso la que navegaba con bandera de Moderna aceptó y apoyó un gobierno abocado a desmantelar el Estado y a celebrarle sus instintos antidemocráticos hasta llegar al golpe de Estado de diciembre último. Entonces los peruanos hemos visto de manera muy transparente cómo derecha e izquierda desertaban del pacto democrático. Mientras esto ha ocurrido, los sectores democráticos se pulverizaron, ¿no? ¿Quién sabe dónde están? Pero mi punto es que este contexto es fundamental para comprender a Boluarte, porque ella no inventa la deriva autoritaria, sino que básicamente lo que hace es trasladarnos a un nuevo sótano, digamos, ¿no? Como hubiera dicho Mafalda, esto no es el acabose, sino el continuose. O sea, Boluarte es la continuidad degradada de Castillo y no algo esencialmente diferente. Entonces paso al segundo punto, ¿no? ¿Qué es el gobierno de Boluarte? Y el gobierno de Boluarte es la barbarie. Lo es porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. Entonces, primero el Estado de Derecho. El Ejecutivo y sus valedores están abocados a derruir la capacidad regulatoria del Estado. Ya lo venían haciendo desde antes, por cierto. Pero la idea es perforar el Estado cuanto se pueda para que deje en libertad una serie de actividades formales, informales y criminales, ¿no? Que el Estado importune poco, que el transporte informal, que la educación, las actividades criminales no sean importunadas, ¿no? La utilización de la ley no como ley universal, sino como ganzúa para los míos, que ha sido posible además por la captura del Tribunal Constitucional y por la captura de una serie de instituciones que van llegando. Segundo elemento clave, la democracia. El legislativo y de facto el ejecutivo, que le debe todo,
trabaja con decisión para que las próximas elecciones en el Perú no sean democráticas. Hay iniciativas legales para sojuzgar a las cabezas de las entidades electorales, se permite que bandas de fascistas amedrenten a periodistas en casas u oficinas, y se ha dicho sin pudor que se quiere inhabilitar a actores políticos y hasta partidos que no sean democráticos. Tercero, la relación con la sociedad. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no, va a dejar un país roto. Con tal de disfrutar su lotería presidencial, la presidenta Boluarte incendió el país. Y todos sabemos desde luego que en las protestas tuvieron dosis muy graves de violencia, pero la manera como se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático. Más de 60 muertos, y 46, de eso van a hablar personas que saben mucho mejor que yo el caso, 46 casos plenamente documentados de muertes producto de un uso desproporcionado de la violencia por parte del Estado. ¿Y qué ha hecho la presidenta y su gobierno de 12% de aprobación? No solo respaldar esas acciones, sino agraviar a la población llamándola terroristas, narcos, y sin mostrar, peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión. Una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra desalmada. Entonces, este gobierno, ok, gracias, termino. Este gobierno va a dejar un rencor profundo en el sur peruano. Y eso será muy difícil de resanar, porque además todo esto ha estado teñido de un racismo terrible, inaceptable, que yo nunca pensé que iba a haber en la esfera política peruana así de abierto y desembosado. Entonces, con eso termino. El gobierno de Boluarte es la barbarie, porque trabaja para minar las dimensiones básicas que permiten la convivencia civilizada, el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la ciudadanía que se asiente en el respeto y la dignidad de las personas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del politólogo Vergara? ¿Crees que el gobierno de Dina la asesina deje un rencor profundo solo en el sur? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.